Radio Faitanar, la nostra ràdio. Hola Faitanar, de nuevo aquí en el Día de las Dones, en el Día de las Mujeres, el 8M. Vamos a celebrarlo, vamos a conmemorarlo trayendo aquí a Radio Faitanar a una nueva gran mujer. En este caso nos la presenta Marta. Hola Marta. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Qué bien. Y nosotros también de que estés y nos hables de alguien muy especial. ¿De quién nos vas a hablar? Bien, pues hoy quiero hablar de Wang Cheni, una científica china del siglo XVIII. Y es que en esta época en la que la mayoría de las mujeres no tenían acceso a la educación, ella consiguió estudiar y dedicarse a la ciencia. Aprendió astronomía, matemáticas y otras disciplinas, algo muy poco común para una mujer en ese momento, como bien sabréis. Destacó especialmente en astronomía, donde explicó fenómenos como los eclipses lunares y quiso restarle importancia a las supersticiones que todo ello evocaban en la época y sumarle mucha más importancia al razonamiento científico. Además de científica, pues fue poeta y murió muy joven, a los 29 años. Su trabajo la convirtió en una figura muy importante en China y hoy se le recuerda como un ejemplo de cómo las mujeres, incluso en contextos muy difíciles como podían ser en aquella época, pues podían desenvolverse de forma autodidacta, además, casi, ¿no? Autodidacta, con su conocimiento científico. Bueno, pues la traemos hoy aquí para reivindicarla, pero también para pedir que esos contextos no sean tan difíciles, ¿no? Así es. Que es lo que necesitamos. El poder de la mujer, sí. Muy bien, pues muchas gracias Marta. Y ya sabéis, si queréis escuchar más grandes mujeres, este mes escuchar Radio Faitanar. Radio Faitanar, la nostra ràdio en el Dia de les Dones.